Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Habíamos estado hablando sobre el final de la clase pasada de cómo variaban las energías de ionización para los metales de la serie 3D cuando nos movíamos hacia la derecha en la tabla. Y lo que habíamos visto era más o menos dos cosas. La primera, la que salta a la vista, es que la tendencia general de la variación de las energías de ionización es a ir aumentando a medida que nos movemos hacia la derecha. Y esto era razonable porque cuando nos estamos moviendo a la derecha en un grupo cualquiera, en la tabla periódica, en una serie, en una fila, cualquiera de la tabla periódica, siempre vamos a estar teniendo un aumento en la carga nuclear efectiva. Entonces la tendencia general tiene que ser a que las energías de ionización vayan subiendo. La otra cosa que habíamos notado es que parece haber máximos relativos en estas situaciones en las cuales pasamos de una configuración de capa semillena de 5 a de 4, o una configuración de 10 a de 9. En esos puntos parece como que tenemos máximos en la energía de ionización. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos ver si encontramos alguna explicación para este fenómeno de estabilidad un poquito mejorada de las capas semillenas. Primera cosa, vamos a fijarnos en qué pasa cuando tenemos 6 electrones, porque vieron que acá podemos imaginar que acá tenemos un máximo, o podemos simplemente también fijarnos que acá tenemos un mínimo, ¿no? Entonces podemos tratar de explicar por qué es particularmente alta la energía de ionización cuando se rompe la configuración de 5, o podemos tratar de ver qué tiene de particular que la configuración de 6 que hace que la energía de ionización sea menor que lo esperado. Entonces, vamos a ver, primero que nada, cómo sería la situación cuando estamos pasando de una configuración de 6 a una configuración de 5. ¿Sí? En una configuración de 6, necesariamente vamos a tener un par de electrones. Uy, esto no está funcionando hoy. Vamos a tener necesariamente un par de electrones apareados. Denme un segundito. Ahora se escribe. Acá en este orbital D tenemos un par de electrones apareados. ¿Qué estaría ocurriendo cuando nosotros ionizamos ese sistema? ¿Cuál electrón es el que va a salir? Bueno, va a salir uno de estos dos electrones apareados. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando este electrón que yo representé con la flechita roja estaba en el orbital D junto con otro electrón, la repulsión entre esos dos electrones tiene que ser más grande, simplemente porque estamos teniendo dos cargas de igual signo ubicadas en la misma zona del espacio, alrededor del átomo. O sea, en este caso, evidentemente, la repulsión de Coulomb entre el electrón rojo y su compañero en el mismo orbital tiene que ser más grande que la repulsión coulombica entre los electrones que están ubicados en orbitales diferentes. Ese aumento en la repulsión de Coulomb para esa pareja de electrones apareados es lo que va a hacer que sea un poquito más fácil quitar ese electrón. ¿Sí? Pero también hay otro factor que contribuye a estabilizar en particular la capa semillena y que tiene que ver con un fenómeno que se llama de energía de canje. Fíjense ustedes en estos dos arreglos electrónicos que tenemos acá. ¿Sí? Imagínense que tenemos un conjunto de 3 orbitales P, pero podría haber dibujado 5 orbitales D, es lo mismo. Imagínense que tenemos 3 electrones. ¿Sí? Yo acá escribí dos posibles formas, dos posibles arreglos diferentes de esos electrones. En el caso de la izquierda tenemos los 3 espines paralelos, y en el caso de la derecha tenemos 2 espines apuntando para un lado, para arriba digamos, y el tercero antiparalelo.
La energía de esas dos situaciones no es la misma. Había una regla, que era la regla de Hund, que les decía a ustedes cuando colocaban electrones en un conjunto de orbitales degenerados, le decían que los electrones iban primero a ubicarse uno por orbital hasta que quedaran semiocupados todos los orbitales disponibles con igual energía. ¿Eso por qué? Porque, claro, nadie quería aparear un par de electrones si tiene otra opción. Pero además, la regla de Hund lo que les decía era que los electrones iban a colocar uno por orbital, todos con el spin apuntando para el mismo lado. ¿Eso qué quiere decir? Que esta configuración, la de la izquierda, es más estable que la de la derecha. La energía de la configuración de la izquierda es un poquito más baja que la energía del arreglo de la derecha. Y esa diferencia de energía se conoce como energía de canje. No es fácil dar una explicación para este fenómeno, porque en realidad el origen de este fenómeno tiene que ver, es un fenómeno puramente cuántico, ¿sí? Y la justificación sale, digamos, de todas las ecuaciones de la mecánica cuántica. Pero si uno intenta buscarle algún análogo físico, digamos, como para poder tratar de racionalizarlo, a veces lo que pueden encontrar en los libros es una explicación del tipo de la que está acá en este cuadro amarillo, ¿no? Es como que cuando ustedes tienen un par de electrones con espines paralelos, en uno en cada uno en orbitales degenerados, ¿sí? Es como que al tener los espines paralelos, esos electrones estuvieran más separados entre sí que si los espines estuvieran antiparalelos, ¿sí? Entonces a veces se dice como que los espines paralelos en realidad lo que estamos observando es que hay menor repulsión de Coulomb entre ellos. Pero todas estas explicaciones son un poco, ¿cómo les puedo decir? Son como un poco traídas de los pelos, porque en realidad no hay una buena explicación desde el punto de vista cualitativo. Esto es un fenómeno que se observa y se demuestra con ecuaciones. Lo que es cierto es que ustedes de alguna manera ya sabían que esto pasaba, porque cuando ustedes ponían los electrones, los ponían paralelos. Alguien les dijo que era mejor así, y ustedes seguían la regla. Bueno, ¿qué es mejor así desde el punto de vista energético? Significa que la energía es un poquito menor. Y esa diferencia de energía, esa estabilización que consigue un sistema de electrones cuando los espines se ponen paralelos, ¿de qué depende? Depende de cuántos pares de electrones con espines paralelos tenemos. Hay una ecuación que tienen ahí arriba, pero la ecuación no vale la pena prestarle mucha atención porque nunca la vamos a usar, nunca vamos a calcular nada. Pero fíjense, simplemente, si usáramos esa ecuación, nos va a dar que la energía de canje que tiene la configuración de la izquierda es igual a 3 por esa constante de proporcionalidad que llamamos K. Para la configuración de la derecha sería 1 por K. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia acá? La cantidad de pares de electrones que tienen espines paralelos. En la situación de la izquierda tenemos 3 pares de electrones. En la configuración de la derecha tenemos solo un par de electrones con espines apuntando para arriba. ¿Sí? Cuanto más electrones apuntando para el mismo lado tenemos, más pares de electrones podemos armar, o sea, podemos agruparlos en parejas de 2, ¿sí? Creo que no me acuerdo si eran combinaciones o permutaciones o arreglos, nunca fui bueno en matemática discreta, pero viene por ese lado, ¿sí? Entonces, usando esta misma ecuación, nosotros podríamos calcular para distintas configuraciones cuál sería la estabilización por energía de canje. Por ejemplo, para una configuración 3 de 2, ¿sí? Tenemos una estabilización de energía de canje igual a K. ¿Cuánto vale K? Bueno, no importa, es un factor de proporcionalidad. ¿Cuál sería la energía de estabilización para la configuración 3 de 1, cuando pierde un electrón? ¿Tá? Estamos pasando de 3 de 2 a 3 de 1, esta es la energía de estabilización inicial y la final. Y así podemos hacer la cuenta para las distintas configuraciones electrónicas, iniciales y finales, y podemos calcular cuál es la diferencia
¿Sí? Si hiciéramos la energía de estabilización final menos inicial, estos valores nos darían todos negativos, ¿verdad? 6K menos 10K es menos 4K. Los valores acá están como positivos, nada, porque están como positivos para indicar que cuanto más grande es este número, más energía de estabilización perdimos, o perdió el sistema, en realidad. Entonces, fíjense ustedes que cuando pasamos de la configuración 3 de 5 a 3 de 4, o sea, cuando rompemos la capa semillena, o cuando pasamos de la configuración 3 de 10 a 3 de 9, que estamos rompiendo la configuración de capa llena, es cuando perdemos más energía de canje. ¿Sí? Y esta pérdida en la estabilización del sistema la vamos a ver reflejada como un aumento en la energía necesaria para quitar los electrones en esas condiciones, que son los máximos que vemos justamente acá, acá, acá y acá. ¿Sí? Entonces, en realidad, esto es casi como un entretenimiento, porque nosotros podríamos no habernos gastado demasiado en tratar de explicar por qué teníamos estas irregularidades, porque realmente a lo que nosotros le vamos a prestar más atención es a la tendencia general, ¿sí? Y si queremos saber para qué nos sirve estudiar la tendencia general en la variación de energías de ionización, bueno, porque nosotros sabemos que estamos trabajando con metales, sabemos que los metales van a aparecer en estados de oxidación positivos, y nosotros vamos a sospechar que hay una relación entre la capacidad que tiene cualquiera de estos elementos de alcanzar un estado de oxidación positivo muy alto y la dificultad que tiene o no de perder los electrones. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, calcular cuál es la cantidad de energía que necesitamos para pasar del metal sólido a los iones gaseosos más 2, lo que tendríamos que hacer es sumar la segunda energía de ionización más la primera, más el delta H de sublimación, que acá no lo tengo graficado. Pero si yo hiciera toda esa cuenta, lo que obtengo es una curva con esta formita. ¿Sí? Y de nuevo, lo que estoy viendo acá es que más allá de la irregularidad obvia que aparece ahí en el caso del manganeso, lo que estoy viendo acá es que cada vez es más difícil obtener el catión más 2 a medida que me muevo a la derecha. Cada vez necesito más energía para obtener los cationes más 2 en fase gaseosa, por lo menos. Y si hago el mismo, digamos, calculo cómo sería el delta H de formación para los iones más 3, obtengo una tendencia parecida. Ahora el mínimo lo voy a tener en el hierro, pero la tendencia sigue siendo a subir a medida que me muevo a la derecha en la serie. ¿Sí? ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, esto va a tener consecuencias en la estabilidad de los distintos estados de oxidación cuando yo avanzo en la serie. Y para estudiar eso, y para no quedar hablando en el aire, vamos a mirar datos concretos. Por ejemplo, cómo varían las entalpías de formación de los óxidos. Todos los metales 3D forman óxidos en estado de oxidación más 2, excepto el escandio. ¿Está? Acá este valor no lo tenemos. A su vez, la mayoría de los elementos forman también, además, óxidos con el metal en estado de oxidación más 3. Acá nos falta el óxido de níquel y el óxido de cobre en estado de oxidación más 3. No los vamos a encontrar. ¿Ok? Estos son los valores del delta H de formación por mol de metal. Bien, díganme una cosa. ¿Ven alguna tendencia acá? A medida que avanzás a la derecha, digamos, se va haciendo menos estable la formación de los óxidos, en los dos casos. Exacto. ¿Sí?
De nuevo, si ustedes miran con una lupa, van a ver que hay algún puntito que se sale un poco, que queda más arriba, más abajo. No me importa. Lo que me importa es la tendencia general. ¿Sí? Yo acá lo que estoy viendo es que tanto para el estado de oxidación más 2 como para el estado de oxidación más 3 del metal, primero, todos son estables. Fíjense que la verdad es que todos son estables, pero la estabilidad va disminuyendo a medida que aumenta Z. Incluso, yo siempre les digo, a mí me gusta mucho más graficar los números porque es como mucho más fácil ver la tendencia cuando uno lo pone en una gráfica que cuando uno lo ve en una tabla. Y fíjense qué interesante lo que se ve acá. Acá estamos viendo justamente que los dos estados de oxidación se van haciendo menos estables, pero fíjense que hay una zona acá donde la estabilidad del estado de oxidación más 3 va disminuyendo más rápidamente, y a partir de cierto punto es como que es más estable el óxido en el estado de oxidación más bajo. Y recuerden que justamente hace un ratito le dije, no tenemos óxido de níquel o óxido de cobre en estado de oxidación más 3. Es como que a medida que nos movemos a la derecha en el bloque D, los estados de oxidación más altos van siendo cada vez más difíciles de alcanzar. ¿A qué se deberá esto? ¿Cuál es la razón de que los estados de oxidación más altos sean cada vez más difíciles de alcanzar a medida que me muevo a la derecha? Puede tener que ver con que la I sub 3 sea bastante más alta para el final de la serie. Exactamente. Tiene que ver, primero, el hecho de que la energía de ionización, las energías de ionización, la suma de las energías de ionización vaya aumentando hacia la derecha, juega en contra de la estabilidad de los óxidos, ¿verdad? La única cosa que permite estabilizarlos, ¿sí? ¿Cuál vendría a ser? La energía reticular. ¿Cómo esperamos que varíe la energía reticular cuando nos movemos a la derecha? ¿Disminuye porque el radio cada vez es más grande? Bueno, ahí está la clave. ¿El radio tiene que ser más grande o más chico? Si nos movemos a la derecha es más chico. Ahí va. Tenemos la misma carga. Suponete que estamos mirando los puntitos rojos, ¿sí? Todos son cationes más 2, pero nos estamos moviendo a la derecha. El Z efectivo, ¿qué le pasaba? Aumentaba. Entonces, en principio, ¿qué esperaríamos que ocurriera? Que el tamaño disminuya, lo cual nos daría una energía de red cada vez más negativa al movernos a la derecha. Eso iría a favor de aumentar la estabilidad a medida que nos movemos a la derecha. Pero evidentemente eso no es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque lo que importa más en este caso es el aumento en la sumatoria de las energías de ionización. También podemos ver este comportamiento en este tipo de tablas. Acá lo que estoy poniendo es, para los distintos metales de la serie 3D, cada renglón es un estado de oxidación. O sea, acá tendríamos el estado de oxidación más 1, más 2, 3, 4, 5, 6, hasta el estado de oxidación 7 en la última fila. ¿Sí? Entonces lo que estoy poniendo en cada uno de estos cuadros es el óxido que se puede formar del metal en ese estado de oxidación. Por ejemplo, acá estoy viendo que se conoce un óxido de titanio 2, un óxido de titanio 3 y un óxido de titanio 4. ¿Está? Cuando hay un espacio en blanco es que no tenemos ese compuesto, y como siempre cuando tenemos acá un compuesto yo qué sé, entre paréntesis, lo que estamos indicando es que la estabilidad es muy mala. ¿Y qué es lo que estamos observando acá? Estamos viendo de alguna manera lo mismo que veníamos diciendo antes. Un estado de oxidación cualquiera, el estado de oxidación más 3, por ejemplo,
parece ser estable al principio de la serie, pero llegando al final va siendo cada vez menos estable, y el que se va haciendo más estable es el estado de oxidación más bajo. Incluso los estados de oxidación más altos se pueden conseguir más o menos llegando a la mitad de la serie, pero pasando el manganeso, ya la posibilidad de alcanzar estados de oxidación altos no la estamos viendo. ¿A qué corresponde este compuesto de manganeso 7? En teoría corresponde, desde el punto de vista formal, a la pérdida de todos los electrones de valencia, a todos los electrones del nivel 4s y del nivel 3d. Pero nosotros podríamos imaginar que al hierro, si le pasara lo mismo, ¿por qué no hay compuestos de hierro más 8? O de cobalto más 9. ¿Sí? Es como que estos compuestos de acá van siendo cada vez más oxidantes, van siendo cada vez menos estables. Al principio de la serie, aunque de trabajo, se pueden obtener, pero en la segunda mitad del bloque D, ya la energía necesaria para alcanzar esos estados de oxidación tan altos no puede ser compensada. Entonces, los únicos estados de oxidación, o los estados de oxidación más estables que vamos a encontrar, son los estados de oxidación bajos. Si en vez de mirar los óxidos, miráramos, por ejemplo, otra familia de compuestos, los fluoruros, vemos que la forma es más o menos la misma. ¿Sí? Los elementos de la izquierda pueden alcanzar los estados de oxidación más altos, pero llegando al final, a la derecha, parece ser que el estado de oxidación más 2 termina siendo el más estable, y en el caso de los fluoruros, el único que encontramos. Si nosotros, en vez de fijarnos solo en los óxidos o en los fluoruros, nos fijáramos en, yo qué sé, todos los compuestos que se pueden formar, llegaríamos a un esquema de este tipo. ¿Sí? Cada redondelito acá representa o está indicando que existe uno o varios compuestos razonablemente estables de ese metal en ese estado de oxidación. Por ejemplo, existen compuestos de vanadio 1, y ustedes me dicen, vanadio 1, qué cosa más rara. Pero sí, bueno, hay compuestos de vanadio 1. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué hay en común. O sea, ¿cuál es la tendencia que observamos acá? La primera tendencia es esta. El estado de oxidación más alto posible, que corresponde a la pérdida completa de todos los electrones de valencia, se alcanza hasta llegar a la mitad de la serie. ¿Sí? Pasando la mitad de la serie, el estado de oxidación máximo que se puede alcanzar tiende a disminuir gradualmente. ¿Ok? De todos estos estados posibles de oxidación, obviamente algunos deberán ser más estables que otros. Los más estables son los que yo marqué acá en color verde. ¿Sí? O sea, obvio, existen compuestos de manganeso 7, el permanganato, por ejemplo. Pero es una especie bastante oxidante. De todos modos, seguimos viendo el mismo patrón. Para titanio y vanadio, los estados de oxidación más estables son relativamente altos, mientras que para cobalto, níquel, cobre y zinc, los estados de oxidación más estables son los bajos. En particular, el estado de oxidación más 2 es el más estable para casi todos los elementos que quedan a la derecha de la serie. ¿Sí? Y es la forma más estable en la que vamos a encontrar cationes de estos elementos en solución acuosa, cuando no hay un ligando. O sea, si yo voy y disuelvo, no sé, sulfato de níquel en solución acuosa, lo que voy a tener es justamente níquel 2 como hexaacucatión. ¿Sí? Como acucatión, el níquel 2 es la especie más estable que hay. ¿Está? No va a tener tendencia ni a oxidarse ni a reducirse. No todos los puntitos que están indicados acá representan compuestos binarios o compuestos neutros. Algunos de estos puntitos representan justamente complejos. ¿Sí? Muchas veces vamos a ver que complejos aniónicos, complejos con carga negativa, son la forma preferida de estabilizar metales en estados de oxidación altos.
¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, tenemos un complejo de hierro en estado de oxidación 6. Ustedes seguramente no estaban muy acostumbrados a ver compuestos de hierro en estado de oxidación 6. Toda la vida le dijeron que los estados de oxidación comunes de hierro eran +2 y +3. Y le dijeron bien, esos son los más comunes, pero no son los únicos. ¿Sí? Ahora, obviamente, un compuesto de hierro en un estado de oxidación tan alto va a ser muy oxidante y va a tender a reducirse con mucha facilidad. También estas especies que están acá, como la que les decía yo hoy, en estado de oxidación +1, la mayoría de las veces vamos a estar hablando de compuestos de coordinación, vamos a estar hablando de complejos, en donde el metal se va a encontrar en ese estado de oxidación gracias a que se une a algún ligando que tiene la particularidad de estabilizar ese estado de oxidación. ¿Se acuerdan cuando vieron con Lucía la teoría de Pearson? Todo aquello de ácidos y bases, duros y blandos. Como guía general, nosotros vamos a ver que, recuerden que los metales en estado de oxidación bajo son más blandos que en estados de oxidación altos. Entonces, si yo quiero estabilizar un metal en un estado de oxidación relativamente alto, como hierro 6 o como cobalto 4, ¿con qué lo tengo que complejar? Con un ligando duro, como un ligando oxo o un ligando fluoruro. Mientras que los estados de oxidación bajos de los metales, como el estado de oxidación +1, los voy a estabilizar formando complejos con ligandos blandos, como por ejemplo carbonilos. ¿Sí? El carbonilo era un típico ligando blando. O fosfinas. ¿Sí? Las fosfinas eran, piensen ustedes en el amoníaco, sustituyendo un nitrógeno por un átomo de fósforo y sustituyendo los 3 hidrógenos por, yo qué sé, hidrógenos o grupos alquilo o grupos arilo. ¿Sí? Entonces, según el ligando que yo tenga en el medio, eso me puede estabilizar distintos estados de oxidación para los distintos metales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo bajo en la tabla periódica? Estos son los metales 3D. ¿Cómo sería la situación para los metales 4D? Bueno, no sé si notaron el cambio, pero los puntitos verdes tienden a bajar. ¿Eso qué quiere decir? Que para los metales 4D resulta más fácil alcanzar los estados de oxidación más elevados. Incluso para el caso del rutenio, que está en la familia del hierro, encontramos especies en estado de oxidación +8. Acuérdense que el máximo para el hierro era solo +6. ¿Sí? Y si bajamos una fila más a la serie 5D, los puntitos verdes todavía bajan más, ¿sí? Y en esta zona de acá tenemos elementos que pueden alcanzar estados de oxidación mucho más altos. El platino está en el grupo del níquel, ¿sí? El níquel no pasaba de un estado de oxidación 4, el platino puede llegar hasta un estado de oxidación 6. ¿Sí? Incluso para el reño, por ejemplo, que está en el grupo del manganeso, el estado de oxidación 7 es el más estable, mientras que para el manganeso el estado de oxidación 7 era bastante oxidante. ¿Cuál es la moraleja? Que cuando yo desciendo en el grupo, en el bloque D, cada vez es más fácil alcanzar los estados de oxidación más altos. Incluso fíjense que el estado de oxidación +2, que era recontra estable, por lo menos para la mayoría de los metales 3D que estaban a la derecha, no es estable para prácticamente ninguno de los metales 5D, con la excepción del mercurio. De hecho, yo nunca voy a encontrar en solución acuosa ninguno de estos metales formando acuocomplejos en ese estado de oxidación. O sea, nunca voy a encontrar esto. ¿Sí? Esta es una especie muy estable. Pero los acuocationes de los metales más pesados en estado de oxidación +2 no los vamos a encontrar. ¿Sí? O sea, el estado de oxidación +2 solo se va a poder estabilizar con otro tipo de ligandos, no con agua.
Entonces, creo que más o menos lo que intento mostrarles es cómo es el patrón de variación de los estados de oxidación posibles para los distintos metales, teniendo en cuenta la ubicación que tienen dentro del bloque. Ahora, otra cosa interesante a veces que pueden encontrar si consultan un libro es que, a diferencia de los metales que habíamos visto en los bloques CS o en el bloque P, un mismo metal acá puede formar compuestos en varios estados de oxidación, incluso estados de oxidación consecutivos, porque se acuerdan ustedes que para los metales del bloque P, yo qué sé, a veces había dos estados de oxidación, pero era el N y el N-2. Para talio teníamos estado de oxidación +1 y +3. No había un óxido de talio en estado de oxidación +2. Acá, por ejemplo, para el vanadio tenemos óxidos estables, +2, +3, +4, +5. Para el manganeso también tenemos 4 óxidos bien caracterizados y todos estables, todos con delta H de formación negativo. ¿Sí? Si nosotros graficamos la entalpía de formación de estos óxidos de manganeso, siempre acá estas gráficas se hacen por molde metal, lo que estamos viendo es en todos los casos una curva que tiene esta forma, o sea, que tiene concavidad positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de los puntos que aparecen acá va a ser estable respecto a la dismutación. ¿Se acuerdan? Esto se parecía a los diagramas de Frost. Si acá tuviéramos si este punto estuviera por encima del segmento que une a este con este, entonces el óxido en estado de oxidación +3 sería inestable respecto a la dismutación. Pero como acá los compuestos para estados de oxidación consecutivos en los elementos del bloque D dan curvas así, con esta concavidad, es posible encontrarse con todos estos estados de oxidación y que todos sean estables respecto de la dismutación. ¿Ok? Eso no quiere decir que no podamos encontrar otro tipo de inestabilidades. Por ejemplo, el hecho de que este punto, que corresponde al óxido de manganeso 7, esté más arriba que este punto de acá, ¿qué quiere decir? Que el óxido de manganeso 7 se puede descomponer de esta manera, ¿sí? Liberando oxígeno. Pero eso, de alguna manera, coincide con la idea que veníamos manejando recién, de que los estados de oxidación más altos tienen que ser bastante oxidantes, lo cual es lo mismo que decir que van a tender a reducirse con relativa facilidad. ¿Sí? Cuando tenemos varios óxidos, por ejemplo, de un mismo metal en distintos estados de oxidación, nos vamos a encontrar con algo que podríamos haber imaginado, y es que el carácter covalente va a ir variando. ¿Sí? ¿En qué dirección aumenta acá, en esta familia de compuestos, en qué dirección está aumentando el carácter covalente de los enlaces? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? ¿Cómo se dan cuenta? Por el tipo de estructuras que forman. Bien. ¿Alguna otra pista? Las reglas de Fajans. Las reglas de Fajans lo que te permiten es, casi que te diría, predecirlo, ¿no? De antemano. Pero no es un dato experimental que vos te muestre el aumento del carácter covalente. No en el sentido, no como te lo muestra el cambio en la estructura, o como te lo muestra el comportamiento ácido-base. Vos sabés, por ejemplo, que un óxido covalente va a ser un óxido ácido. ¿Sí? Entonces, si vos medís experimentalmente el comportamiento ácido-base, vos podés concluir a partir de eso cómo varía el carácter del enlace en los compuestos de la izquierda. Las reglas de Fajans, en realidad lo que te dicen es una forma de racionalizar ese comportamiento que vos observás. ¿Sí? De explicarlo de alguna manera. Si suponemos que la carga del átomo metálico coincide con el estado de oxidación, evidentemente estaríamos teniendo un aumento enorme
de la carga, y un catión con una carga tan grande como +7 es impensable. Y por lo tanto la distorsión que provocaría en la nube electrónica de los oxígenos que están unidos sería enorme. Y evidentemente vamos a tener un aumento del carácter covalente. Esto era algo que de alguna manera habíamos visto algunos ejemplos en los metales del bloque P, sobre todo en los metales que podían llegar a alcanzar un estado de oxidación más alto, como plomo 4 o bismuto 5, pero acá el efecto es más marcado, porque acá podemos llegar a estados de oxidación todavía más altos, hasta estados de oxidación +6, +7 o incluso +8, cuando bajamos a las series 4D y 5D. Acá les estoy, como siempre, estoy tratando de escribir reacciones que me muestren lo que dije en la transparencia anterior. ¿Sí? Yo había dicho que el óxido de manganeso 2 era un óxido básico, que era lo que uno espera de un óxido iónico. Y si es un óxido básico, ¿qué quiere decir? Que se va a disolver en un medio ácido. Y cuando el óxido de manganeso 2 se disuelve en un medio ácido, ¿qué nos puede estar dando? Bueno, nos puede estar dando la única especie de manganeso 2 que puede estar en agua y ser estable, que es esta, el aquo complejo. ¿Sí? El óxido de manganeso 2 es un ejemplo de esos montones de óxidos de metales de transición que si tenemos agua a un pH neutro es insoluble. ¿Sí? O sea, no se disuelve directamente. Habíamos dicho, el óxido de manganeso 7, en cambio, era un óxido ácido. Que sea un óxido ácido quiere decir que, por ejemplo, en un medio alcalino, ¿sí? Reacciona con los aniones hidróxido y ¿qué forma? Los viejos y conocidos aniones permanganato. Fíjense que hasta ahora en estas reacciones el estado de oxidación del metal no cambió. Esto evidentemente no está igualado, habría que poner un 2 acá y un 2 acá y algunas moléculas de agua por acá, pero se lo dejo para que lo igualen ustedes. ¿Sí? En la segunda reacción, en la última que tienen ahí, sin embargo, les está mostrando otra característica del óxido de manganeso 7, que no es precisamente su carácter ácido-base. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Una redox. Claro, es un oxidante muy fuerte, hace pelota al agua, incluso forma ozono, ¿sí? Una mezcla de ozono y oxígeno en distintas proporciones. El heptóxido de manganeso es un líquido a temperatura ambiente, y es un líquido explosivo, ¿sí? Es recontra inestable. En comparación, ¿qué pasa con el dióxido de manganeso? ¿Sí? El óxido de manganeso 4. Bueno, lo que sabemos del óxido de manganeso 4, capaz que ustedes lo vieron en química analítica, es un sólido de color marrón muy oscuro, casi negro, muy, muy insoluble en agua, ¿sí? No nos va a dar, no se va a disolver en agua, y tiene un comportamiento prácticamente neutro con respecto a sus características ácido-base. O sea, prácticamente no se va a disolver ni en un medio ácido ni en un medio básico, a menos que haya alguna reacción redox o alguna reacción de complejación. Que eso fue lo que les puse acá. Cuando nosotros en el laboratorio hacemos unas prácticas en las que se nos forma óxido de manganeso, todos los tubos de vidrio nos quedan de un color marrón, quedan mugrientos, horrible, y la forma de limpiarlos es agregarle ácido clorhídrico concentrado y calentar un poco. Y ahí el color marrón del dióxido de manganeso se va. Pero lo que está pasando ahí es que estamos, en realidad, reduciendo el manganeso 4 a manganeso +2 y se está liberando clorogas. ¿Sí? O sea que yo no diría nunca que en esta reacción de acá estoy observando un carácter básico en el dióxido de manganeso. ¿Ok? Porque esa no es una típica reacción redox, no es una típica ácido-base, es una reacción redox. ¿De acuerdo? Ahora, lo que se forma acá, en este caso, ¿ustedes están de acuerdo con que se forma esto?
¿Hay alguna otra posibilidad? ¿Hay alguna otra cosa que se pueda formar de manganeso 2 en un medio acuoso que tiene, al que le agregué ácido clorhídrico concentrado? Esa es la otra posibilidad. Recuerden que si tengo un buen ligando, puedo eventualmente desplazar las moléculas de agua de la esfera de coordinación del metal y formar un complejo diferente. El cloruro, ¿sí?, con respecto a los metales del bloque D, no es un ligando mejor que el agua. ¿Tá? En general, si yo disuelvo cloruro de manganeso 2 en agua, lo que voy a tener son iones cloruro por un lado y cationes hexaacuomanganeso por el otro. Lo que pasa es que todo depende, en definitiva, de la concentración. Si yo estoy trabajando con ácido clorhídrico concentrado, el cloruro no le gana al agua porque sea muy buen ligando, le gana al agua porque la patotea, porque son demasiados cloruros. Y entonces se puede terminar formando un complejo de este tipo. ¿Sí? Fíjense que acá estamos viendo los dos índices de coordinación más comunes de los complejos de los metales 3D. ¿Sí? Que son 6 y 4. El índice de coordinación 6 es característico de los acuocomplejos, por ejemplo, ¿sí?, como en el caso del hexaacuomanganeso. Y cuando tenemos ligandos un poco más grandes y cargados, como cloruro o bromuro, por ejemplo, es bastante común encontrarnos con este índice de coordinación 4. ¿Ok? Se lo digo como una regla general que se cumple el 90% de las veces. No es que se tenga que cumplir siempre. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Para tratar de hacer un análisis parecido al que veníamos haciendo con los elementos representativos, una cosa que podríamos fijarnos de los metales del bloque D es cómo es la reacción que dan con el oxígeno. ¿Sí? Primero que nada, ¿reaccionan con el oxígeno? Bueno, la respuesta es sí. Todos reaccionan con el oxígeno, todos dan óxidos, pero fíjense que no todos los metales dan óxidos en el mismo estado de oxidación, obviamente. En el caso del cromo, ¿sí?, el óxido que se forma corresponde ¿a qué? Al estado de oxidación más estable de cromo, que es el cromo más 3. Se conoce un óxido de cromo 6, pero es muy oxidante. Entonces no es el óxido que se forma directamente por la combinación del metal con oxígeno. ¿Sí? De nuevo, es siempre la misma historia. El estado de oxidación más alto, si es muy oxidante, no es lo que se va a formar. Excepto que estemos hablando de los metales más pesados. ¿Dónde está el osmio en la tabla periódica? Está abajo del hierro y está en la tercera fila del bloque D. Entonces, para el osmio sí es fácil oxidarse. ¿Oxidarse cuánto? Todo lo que se pueda. Y acá llegó hasta el estado de oxidación más 8. ¿Sí? Y acá tenemos otros ejemplos que se los escribí porque muestran una característica interesante de algunos óxidos, y es que si yo caliento un óxido lo suficiente, si el óxido no tiene un delta H, de formación muy negativo, puede pasar que si lo caliento a una temperatura lo suficiente, el factor entrópico cambie el signo de delta G y el óxido se descomponga para dar un gas, oxígeno libre, y dependiendo del caso puede dar un óxido en un estado de oxidación más bajo, o puede dar el metal directamente en el caso de los metales nobles. Fíjense que en esta reacción, que partimos de un reactivo sólido y estamos obteniendo productos gaseosos, el aumento de entropía va a ser considerable. ¿Sí? Entonces, el término T delta S va a ser un término importante, cada vez más importante, cuando yo subo la temperatura. Y puede hacer que un óxido que tiene un delta H de formación negativo a temperatura ambiente termine siendo inestable cuando lo caliento. ¿Ok? Algo de esto ya habíamos hablado cuando vimos el bloque S.
pero no viene mal recordarlo. El azufre se acuerdan que estaba abajo del oxígeno, en el bloque P, también reacciona con la mayoría de los metales y forma sulfuros. Los sulfuros, el azufre, igual que el oxo, está en estado de oxidación -2, y muchas veces tenemos especies parecidas a los óxidos, pero como comentario les puedo decir que una de las características más comunes de los sulfuros es que suelen ser mucho más insolubles en agua que los óxidos. Acá es un poco más de lo mismo. Fíjense en estas reacciones que tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando que cuando el manganeso se oxida en presencia de un exceso de oxígeno, llegamos a un estado de oxidación intermedio entre 2 y 3. Ahí tenemos un óxido mixto, el manganeso 3, oxígeno 4. Al costado, entre paréntesis, tenemos escrito cómo serían los estados de oxidación de los átomos de manganeso. ¿Sí? En cambio, cuando bajamos en el grupo del manganeso, los dos metales que encontramos debajo, el tecnecio y el renio, cualquiera de los dos, cuando se calienta en presencia de un exceso de oxígeno, de una se van al estado de oxidación +7. ¿Esto qué nos indica? Bueno, que para los metales 4D y 5D es más fácil oxidarse y el estado de oxidación +7 es más estable. Ya lo habíamos dicho, pero acá simplemente le estoy poniendo números y le estoy mostrando ejemplos particulares de esa tendencia general. Lo mismo se aplica a cuando uno quiere comparar, por ejemplo, los potenciales de reducción de permanganato a dióxido de manganeso. ¿Sí? El potencial de reducción permanganato a dióxido de manganeso es de más 1,70 voltios. Lo tienen acá en la tabla. Un potencial de reducción de más 1,70 nos está indicando que tenemos una especie bastante oxidante. Acuérdense que, por ejemplo, para comparar, ¿no? El potencial de reducción oxígeno-agua era 1,23 y el oxígeno es un buen oxidante. Esto es mucho más alto. De hecho, el permanganato en el laboratorio siempre lo usamos en química analítica o en química orgánica, en donde sea. El uso principal es como oxidante. ¿Qué le pasa a las especies análogas a permanganato y dióxido de manganeso? A las especies análogas de tecnecio y de renio, ¿sí? Lo que se conoce como pertecnato y perrenato. Acá lo que estamos viendo es que al bajar en el grupo, el potencial de reducción baja. ¿Eso qué está indicando? Bueno, está indicando que la especie de renio 7 es mucho menos oxidante. Realmente mucho menos oxidante. Fíjense todo lo que baja. Incluso fíjense que el salto es mucho más grande entre manganeso y tecnecio que entre tecnecio y renio. Esta es una cosa característica de los distintos grupos del bloque D. Vieron que nosotros cuando estudiábamos el bloque P, estudiábamos primero un grupo, después otro, digamos, grupo 13, grupo 14, grupo 15, porque nosotros ¿qué encontrábamos? Que había muchas similitudes, más allá de las diferencias, ¿no? Había muchas similitudes entre los elementos que estaban en un mismo grupo. Pero en el bloque D, ¿qué pasa? Primero que cada grupo tiene solo 3 elementos. Entonces, donde haya uno que sea un poquito distinto, ya como que no tenemos mucha similitud para encontrar. Pero además, otra característica de los grupos del bloque D es que el elemento más liviano siempre va a ser mucho más diferente a los dos más pesados. Incluso los dos más pesados a veces se parecen tanto que desde el punto de vista químico puede hasta ser difícil diferenciarlos. Para entender un poco cuál es el origen de esto, quería mostrarles esta curva en donde está representado cómo son los radios metálicos para los distintos elementos del bloque. No me interesa en particular explicar la forma de U que tienen estas curvas,
ni la irregularidad que parece que tenemos ahí en el manganeso. El manganeso siempre es medio zarpado, siempre hace cosas raras. No me interesa eso. Y si ustedes quieren pensar un poquito en la forma de estas curvas, capaz que les puede ayudar recordar cómo variaban los delta H de atomización, de sublimación de los metales del bloque D. Pero dejando eso de lado, lo que quiero que se fijen es que los radios de los elementos 4D son casi iguales que los radios de los elementos 5D. ¿Uno qué esperaría? Esto es lo que uno esperaría, ¿no? Uno normalmente que espera que el tamaño aumente al bajar en la tabla periódica. Pero acá, cuando pasamos del 4D al 5D, en este caso, en el grupo 4, incluso hasta se achica un poquito. En el grupo 5 son prácticamente idénticos, en el grupo 6 también. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ya habíamos visto una explicación parecida a por qué el galio y el talio tenían un comportamiento diferente en sus energías de ionización, pero piensen que en el grupo 5, ¿no? Cuando estamos acá, donde habíamos encontrado que los radios de niobio y de tantalio eran idénticos. Cuando estamos en el vanadio, tenemos un núcleo con 23 protones, ¿verdad? Cuando pasamos al niobio, tenemos 41 protones en el núcleo, o sea que tenemos 18 protones más. Pero cuando pasamos de niobio a talio, como en el medio se llena toda la fila de los elementos 4F, hay un aumento de 32 protones, no de 18, de 32. Entonces, este aumento en la carga nuclear contrarresta la tendencia esperada a aumentar el volumen de las nubes electrónicas. Y lo contrarresta de carambola, ¿no? Porque la verdad es que justo pintó que un efecto cancela otro casi perfectamente. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? La consecuencia va a ser que los elementos 4D y los 5D se van a parecer muchísimo, sobre todo los que están a la izquierda del bloque D. Este grupito que estoy marcándoles acá, se parecen muchísimo entre sí. Circonio con hafnio son muy parecidos, niobio con tantalio, molibdeno con tungsteno, ¿sí? Piensen ustedes que muchas veces estos elementos forman compuestos bastante iónicos, y si ustedes piensan en términos de un compuesto iónico, lo que define las propiedades químicas de un elemento que forma cationes es cuál es la carga de los cationes y cuál es su tamaño. Entonces, si circonio y hafnio, los dos forman cationes más 2 o cationes más 4, y además con el mismo tamaño, entonces químicamente se van a comportar prácticamente iguales. Los compuestos van a tener la misma solubilidad, van a tener prácticamente la misma reactividad. De hecho, separar químicamente circonio de hafnio es bastante complicado, porque realmente son casi idénticos en sus propiedades. Ahora, esta similitud entre el elemento 4D y el elemento 5D va aflojando un poco a medida que me muevo a la derecha, ¿sí? Lo cual, ¿por qué pasa eso? Porque si ustedes se fijan en cómo variaban los radios, en la gráfica anterior van a ver que los radios seguían siendo casi iguales para el metal 4D que para el 5D. Lo que pasa es que a medida que yo me muevo a la derecha, va aumentando la electronegatividad. Esta es la tendencia normal, la electronegatividad siempre va aumentando hacia la derecha en cualquier parte de la tabla periódica. Y que vaya aumentando la electronegatividad, ¿qué quiere decir? Que va aumentando el carácter covalente de los compuestos que pueden formar estos elementos, sobre todo cuando están en estados de oxidación relativamente altos, y ya habíamos visto que para los elementos 4D y 5D, alcanzar los estados de oxidación altos era relativamente fácil. Entonces, a medida que aumenta la covalencia en los compuestos que forman estos elementos más a la derecha del bloque D, ahí ya no podemos fijarnos en una relación carga sobre radio. La química no viene determinada por el cociente carga sobre radio, porque en realidad no estamos teniendo cationes, ¿sí? Los compuestos que se están formando no tienen
carácter iónico, o no tienen carácter predominantemente iónico. Entonces ahí ya la similitud se va perdiendo. Pero más sobre la izquierda del bloque D, la similitud es impactante. Cambiando un poquito de tema, pero cambiando muy poquito de tema. ¿Qué pasa cuando un metal del bloque D reacciona con un halógeno? Bueno, acá tenemos una diapositiva donde nos cuenta cuál es la reacción. Y lo que tenemos en la tabla acá es el número de oxidación que alcanza el metal. Por ejemplo, cuando estamos hablando de vanadio, nos fijamos en la columna esta, en la segunda columna, ¿y qué es lo que nos está diciendo? Que el vanadio, cuando reacciona con flúor, se oxida hasta el estado de oxidación 5. Cuando reacciona con cloro, se oxida hasta el estado de oxidación 4. Cuando reacciona con bromo o con yodo, solo llega hasta el estado de oxidación 3. La columna de la derecha nos muestra la situación cuando cambiamos el metal, vanadio, por hierro. ¿Qué es lo que observamos acá? Bueno, en principio, al hierro, que está más a la derecha que el vanadio, ya le está costando un poquito más oxidarse. Entonces, con el mismo reactivo, flúor, que el vanadio lograba llegar hasta un estado más 5, ahora el hierro apenas llega hasta el estado de oxidación más 3. Lo que observamos acá, de nuevo, es que los estados de oxidación más altos se vuelven menos estables cuando me muevo a la derecha. Pero lo que sí se cumple, lo que sí vemos en común, tanto para vanadio como para hierro, y que es una característica para todos los elementos, es que cuando reaccionan con flúor, pueden alcanzar estados de oxidación más altos. Y cuando están reaccionando con un halógeno más pesado, cada vez se hace más difícil llegar a esos estados de oxidación altos. ¿Sí? Normalmente con yodo, ¿sí?, los ioduros que se forman, el metal siempre va a aparecer en un estado de oxidación más bajo que en los fluoruros. En esta tabla tenemos más o menos la misma información, pero acá lo que hacemos es ir comparando, no solo en distintas posiciones de la tabla periódica, sino que además estamos comparando un elemento 3D con un elemento 5D de su propio grupo. Por ejemplo, vanadio y talio están en el mismo grupo. Entonces, ¿qué observamos? Que con fluoruro los dos se oxidan hasta el estado de oxidación más alto posible. Están perdiendo 2 electrones S y 3 electrones D. Pero si se fijan, la diferencia entre talio y vanadio, ¿cuál es? Que el talio alcanza con facilidad siempre el estado de oxidación más alto. De nuevo, era lo que esperábamos. El talio es más pesado, se oxida con más facilidad, y encima está a la izquierda del bloque D, donde la tendencia era a que los estados de oxidación más altos eran más fáciles. Si nos fijamos, por ejemplo, cobalto e iridio, ¿sí?, acá, ¿qué encontramos? Que en el caso del iridio, siempre se alcanza un estado de oxidación más alto que para el cobalto. Pero ya el iridio está muy a la derecha. Entonces, alcanzar los estados de oxidación más altos no es tan fácil, y al pasar de fluoruro a cloruro a ioduro, el estado de oxidación va bajando. Acuérdense que siempre el fluoruro va a tender a estabilizar los estados de oxidación más altos posibles. Tanto si pensamos en el enlace como iónico, como si lo tratamos de pensar como un enlace covalente. Desde el punto de vista iónico, el fluoruro, como es un anión más pequeño, va a dar las mejores energías reticulares, los valores más negativos de energía reticular. Si lo pensamos desde un punto de vista covalente, el fluoruro es el elemento más pequeño, más electronegativo, va a formar los enlaces más fuertes. Entonces va a estar mucho más bueno para el vanadio formar 5 enlaces con flúor que formar 5 enlaces con cloro. ¿Ok? Vemos un comportamiento parecido, no solo tiene porque acá en la última columna con sulfuros estaba tratando de mostrarle que este aumento en la estabilidad del estado de oxidación más alto al bajar en un grupo, no solo lo voy a observar con los haluros, también lo observo con otros posibles aniones como el sulfuro.
¿Sí? Incluso la diferencia acá es más grande todavía. El manganeso solo forma un sulfuro estable en estado de oxidación más 3, el renio forma con mucha facilidad un sulfuro en estado de oxidación más 7. ¿Sí? Creo que con todos estos ejemplos, por lo menos la imagen general de cómo es la estabilidad de los estados de oxidación en el bloque D debería habernos quedado más o menos clara. Ahora vamos a concentrarnos un poquito más en el poder reductor de los distintos metales. Acá en esta tabla están los potenciales de reducción para pasar de cation más 2 a átomo metálico 0. ¿Sí? Parece haber una tendencia, mirando estos números, a que la oxidación sea cada vez menos favorable a medida que me muevo a la derecha. ¿Sí? Recuerden que cuanto más negativo es este valor, más reductor es el metal. Los metales alcalinos y alcalino-térreos, como el calcio, tenían valores muy negativos, ¿sí? Menores que menos 2. Eran metales muy reductores. Acá en el caso de los metales de la serie 3D, vemos que la mayoría son reductores. El cobre ya no, tiene un potencial incluso positivo. Y vemos que los valores se van haciendo cada vez menos negativos a medida que me muevo a la derecha. Si yo quisiera dar una explicación de cómo están variando estos potenciales de reducción, de qué factores depende esta variación, lo que tendría que hacer es un ciclo termodinámico de este tipo, que ustedes ya han visto no sé cuántos en lo que va del curso, o sea que no me voy a detener en esto, pero simplemente tengo el metal, primero lo sublimo, paso al metal en fase gaseosa, ¿sí? Eso es lo que tengo acá, después le saco los electrones, tengo el catión en fase gaseosa, y después lo meto en la solución, y acá tengo involucrado un delta H de hidratación. Entonces, este proceso, planteado como la oxidación del metal, fíjense que el delta H de sublimación, sumado a las energías de ionización, estos son términos positivos, juegan en contra. Cuanto más grande es esta suma de términos, menor va a ser la tendencia del metal a oxidarse. El delta H de hidratación es un término negativo, y es lo que juega a favor. ¿Qué será más importante? ¿El delta H de hidratación o la suma de delta H de sublimación más la primera energía de ionización más la segunda energía de ionización? Esto era lo que habíamos llamado el delta H de formación del metal más 2. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto que subía a medida que nos movíamos a la derecha. Si nosotros graficamos Raúl, potencial... una pregunta. La tabla anterior, Sí, que dice calcio, ¿es calcio o era escandio? Anterior. calcio. Ahí. ¿Está bien que sea calcio? Está bien que sea calcio, lo puse para no. comparar con el metal alcalino térreo que queda en la misma fila. El escandio no tenemos valor, porque el escandio nunca se va a oxidar a estado de oxidación más 2. El único estado de oxidación estable de cadmio es el más 3, de escandio es el más 3. Ustedes, por favor, les pido que presten atención cuando después escuchen esto. Yo escucho los videos que quedan grabados antes de subirlo y encuentro miles de errores cuando hablo. Si digo cambio, digo cadmio en lugar de escandio y cosas por el estilo. Así que estén atentos, ¿está? No se dejen confundir por mi dislexia. Esta es entonces una gráfica de los valores de los potenciales de reducción que estaban en la tabla anterior. Ves que acá está el calcio, ¿sí? Falta el escandio, porque no tenemos iones escandio más 2, entonces no hay valor para la reducción de escandio más 2, escandio 0, y esta es la formita de la curva. ¿Se acuerdan cómo variaban las entalpías de formación de los cationes más 2 en fase gaseosa? Esta era la gráfica. Por si les quedaba alguna duda de cuál es el factor más importante del que dependen los potenciales de reducción, creo que esta línea roja dice todo, ¿no? O sea, acá
los delta H de hidratación no son el término más importante, definitivamente no son el término más importante. Los potenciales de reducción siguen tal cual la tendencia de los delta H de formación de los cationes más 2 en fase gas. O sea, del mismo modo que habíamos visto que era cada vez más difícil obtener el catión más 2 en fase gaseosa cuando me muevo a la derecha del grupo, lo que veo en solución acuosa es que cada vez es más difícil oxidar el metal al estado de oxidación más 2 en solución a medida que me muevo a la derecha del grupo. ¿Sí? Ahora, está marcado ahí en una línea punteada los valores de 0 de potencial. El potencial 0 era el potencial de referencia para la reducción de protones a hidrógeno gas. O sea que en un medio ácido, ¿cuáles metales deberían oxidarse y liberar hidrógeno de la solución? Todos menos el cobre. Todo menos el cobre. Ustedes ya saben que el cobre está arriba de la plata, en el mismo grupo que el oro. No es un metal noble, pero bueno, le cuesta oxidarse. ¿Sí? Es diferente a los demás. Y tiene un potencial de reducción positivo. Entonces, lo que nosotros esperamos es que cualquier metal del bloque D menos cobre, en contacto con agua en un medio ácido, se oxide y reduzca el agua a hidrógeno. Pero eso no pasa siempre. A ver, el código de colores acá puede ser un poco confuso, pero en esta primera esquemita, ¿sí? El color verde significa que el metal se oxida. El color rojo significa que no se oxida. Y el amarillo se lo puse al cobre porque me gustó para poner otro color, pero en realidad el cobre no se oxida, pero tampoco esperábamos que se oxidara. O sea, el cobre está haciendo lo que tiene que hacer. Los raros acá, en todo caso, son el titanio y el vanadio, que aunque desde el punto de vista termodinámico deberían oxidarse, pues no le da la gana, no se oxidan. ¿Sí? Aclaré una cosa acá que es importante, y cada vez es más importante cuando hablamos de metales de transición, y es de qué ácido estamos hablando. Un medio ácido no oxidante, ¿cuál sería? Nómbrenme ácidos no oxidantes. Sulfúrico, clorhídrico. Sulfúrico, correcto. Clorhídrico también. Sí, clorhídrico también. Sí. Clorhídrico también. El clorhídrico en realidad, en todo caso, es reductor, porque el cloruro se puede oxidar a cloro, pero tampoco es muy reductor. Solo se oxida el cloruro a cloro si hay alguna cosa muy oxidante en la vuelta, por el cloruro, pero no es que él quiera mucho oxidarse, es que viene otro y le pega. El sulfúrico, el sulfato, a pesar de que en teoría se podría reducir a azufre en un estado de oxidación más bajo, recuerden el diagrama de Frost, que habíamos visto creo que la clase pasada, la reducción de azufre 6 a azufre 0 en solución acuosa tenía una pendiente muy bajita, entonces no es oxidante. ¿Algún otro ácido que sea no oxidante? ¿Nítrico? Habíamos dicho la clase pasada que era oxidante, ¿no? El nítrico es oxidante, o sea que el nítrico definitivamente no. El perclórico, chan. ¿También es oxidante? Este es común en los laboratorios también. Termodinámicamente la reducción es favorable, o sea que uno debería pensar que puede ser un ácido oxidante. Sin embargo, la reducción, desde el punto de vista cinético, a menos que uno caliente o haga cosas raras, no va a ocurrir. Entonces, a efectos prácticos, muchas veces no actúa como oxidante. Pero generalmente cuando ustedes leen un ácido, medio ácido no oxidante, se está pensando en sulfúrico o clorhídrico. ¿Sí? ¿Qué pasa con ácido nítrico, por ejemplo?
Con ácido nítrico lo que vamos a encontrar es que muchos de estos metales, como el hierro, o el cromo, el cobalto, se pasivan en realidad. ¿Sí? Se forma una capa superficial de óxido. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto con magnesio, con berilio, con aluminio? Los metales, cuando hay medios nítricos, sobre todo con nítrico concentrado, muchas veces se pasivan, se oxida solo la capa superficial y ahí la reacción se detiene. ¿Sí? Por eso es válido aclarar que esta reacción a la que nos estamos refiriendo es cuando no hay ningún oxidante, ¿sí? Y la única especie que se puede reducir son los protones del agua. ¿Qué pasa en agua pura con los metales? Lo que tenemos abajo nos está mostrando que, excepto el cobre, bueno, el cobre hace lo que se supone que tenía que hacer, o sea, nada, quedarse mirando el agua, pero todos los demás no reaccionan. Excepto manganeso y hierro, que están pintados acá en naranja, porque muy lentamente, ustedes saben que si tienen una barra de hierro sumergida en agua durante un tiempo largo, empieza a oxidarse, ¿verdad? Lo habrán visto. Entonces, la reacción con agua, aunque estemos a pH 7, se va dando, pero es una reacción lenta. ¿Sí? Lo normal es que ningún metal reaccione con el agua, si no hay un medio ácido o sobre todo un medio complejante. Lo cual es muy importante, que no haya un agente complejante, porque cuando yo uso clorhídrico, por ejemplo, el cloruro puede formar complejos, y la formación de complejos me puede afectar muchísimo el valor del potencial de reducción. Fíjense acá en esta tabla, el oro uno lo tiene obviamente como un metal noble, un metal que no quiere oxidarse, ¿no? Sin embargo, acá estamos mostrando varias especies de oro en estado de oxidación más 3. Y lo que vemos, por ejemplo, es que el tetracloroaurato es un oxidante, más o menos, no es malo. Pero a medida que cambiamos cloruro por bromuro o por ioduro, fíjense cómo va variando el potencial de reducción. Va variando mucho. ¿Sí? O sea que la presencia de un ligando en la solución puede alterar completamente la tendencia a oxidarse o a reducirse del metal. ¿Sí? Eso es importante que siempre lo tengan en cuenta. Y por eso siempre se aclara, ¿no? Cuando se dice un medio ácido, muchas veces no solo se aclara si es oxidante o no, sino también si es un medio complejante o no. E incluso cuando no se aclara es porque se da por sentado que la persona que está leyendo o que está escuchando se da cuenta cuando el medio es complejante. Yo digo ácido clorhídrico, obvio que hay cloruros. Y los cloruros algo pueden hacer. En el caso anterior, cuando teníamos manganeso o zinc en un medio ácido, por ejemplo, sulfúrico diluido, lo que nosotros observamos es que el metal se oxida y ¿qué es lo que se forma en solución? Los acuacomplejos. Nada nuevo. En el caso del titanio, el titanio estaba marcado con rojo. El titanio estaba marcado como un metal que no se oxidaba en un medio ácido no oxidante. Sin embargo, si yo caliento el titanio con ácido clorhídrico concentrado, lo puedo oxidar. Lo que pasa es que no lo voy a oxidar a titanio más 2, lo voy a oxidar a titanio más 3, y lo que voy a obtener no es tanto el acuacomplejo de titanio más 3, sino más bien lo que voy a obtener en mayor proporción es esta especie compleja, ¿sí? Que es lo que me ayuda al proceso de oxidación. ¿Sí? Es lo que hace que la oxidación se dé. Cuando nosotros tenemos un medio neutro, lo que habíamos visto era que en agua ninguno de los metales se oxidaba. Aunque si ustedes hacen la cuenta con la ecuación de Nernst, les daría que varios de esos metales igual deberían ser capaces de oxidarse en agua a un pH 7. Lo que pasa es que a un pH 7, muchas veces, los acuacomplejos no van a ser la especie predominante. Piensen en el caso del cromo. ¿Sí? El cromo en estado de oxidación más 3. El acuacomplejo este va a ser muy ácido, porque tenemos una carga alta. ¿Sí? Es una situación parecida a la que veíamos con el aluminio más 3.
Y es una situación parecida a la que vamos a ver con el hierro más 3. Estos acucationes son muy ácidos, las moléculas de agua ceden protones con facilidad y a medida que la reacción progresa, ¿sí?, se van perdiendo más y más protones. Al final llegamos a una especie neutra que precipita, que es insoluble y que tiene una composición de este tipo, por eso se conoce como óxido hidratado, ¿sí?, porque el análisis elemental es variable. Recuerden cómo se formaban estas especies insolubles, se formaban porque estos cationes empezaban a polimerizar, empezaban a pegotearse unos con otros hasta que teníamos una red tridimensional, toda despareja, amorfa generalmente, ¿sí?, que terminaba precipitando. Entonces, muchas veces lo que pasa es que este proceso se da incluso en la superficie del metal y lo pasiva. ¿Sí? Eso es en realidad lo que observamos en el caso del cromo. Hay solo un metal del bloque que se oxida en presencia de un medio alcalino. Es el zinc. En un medio alcalino se va a oxidar y nos va a dar la especie más estable de zinc más 2 en un medio alcalino que es esta. Ya habíamos visto hidroxometalatos. ¿Cuándo veíamos que aparecían hidroxometalatos? ¿Qué cationes metálicos se nos descolgaban con hidroxometalatos? ¿Cuál dijiste, perdona? Aluminio. Aluminio era uno, ¿verdad? Berilio. Berilio. ¿Qué tenían en común esos cationes? ¿Y puede eso estar ocurriendo acá en el caso del zinc? ¿Cómo tenían que ser los cationes esos, ¿no?, para que nosotros observáramos la formación de estos hidroxocomplejos estables? Chicos y cargados. Chiquitos. Chicos y cargados, o sea, la relación carga sobre radio, ¿sí?, era relativamente pequeña. No, grande, perdón, grande. ¿Sí? Entonces, nosotros no podíamos haber previsto, probablemente, que justo el zinc nos iba a dar un hidroxocomplejo, pero el zinc más 2 va a ser el catión más 2 más chico de toda la serie, ¿verdad? Porque el tamaño se va achicando, el radio metálico va disminuyendo a medida que nos movemos hacia la derecha. O sea que de todos los posibles cationes más 2, el de zinc es el que tiene la relación carga sobre radio más grande. O sea que si alguno de todos los cationes más 2 podía formar óxidos anfóteros y podía darme hidroxocomplejos estables, iba a ser el zinc. ¿Están de acuerdo conmigo? Fíjense que no estoy tratando de convencerlos de que tengo la capacidad de predecir este comportamiento del zinc. No podía haberlo previsto, pero una vez que lo veo, encuentro que es razonable que de todos los metales 3D, el que forma el catión más chico sea el que puede dar este comportamiento. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta acá? En esta diapo les puse un resumen de cuál es la forma química en la que vamos a encontrar a los iones, sobre todo los iones 3D, ¿no? Los iones de las series 4D y 5D son más complicados y estructuralmente son mucho más variados. Vamos a hacer de cuenta que nos olvidamos de que existen y nos vamos a quedar hablando solo de los 3D por ahora. ¿Cómo van a estar los metales 3D en distintos estados de oxidación cuando forman especies solubles en agua en un medio no complejante? Y acá en esta diapositiva está resumida las 3 posibilidades que vamos a tener. Cuando tenemos un catión más 2 o más 3, lo que vamos a tener es el hexaaco complejo. Siempre. No hay excepciones.
¿tá? La única excepción puede ser que no exista un catión, un acuocatión cobre más 3. Cobre más 3 no hay. Igual que no hay un escandio más 2. Pero si existe el catión, existe el hexaacuo. ¿Ok? Eso cuando el estado de oxidación es relativamente bajo. Y en estas situaciones, digamos, el enlace entre el metal y el átomo de oxígeno, la molécula de agua, va a ser un enlace muy polar. ¿Sí? Muy polar, va a ser un enlace, quiero decir, un enlace bastante iónico en realidad, quiero decir. Porque como la carga no es tan grande, ¿sí? De acuerdo a las reglas de Fajas, el carácter iónico va a ser más importante que el carácter covalente. Cuando tengo un estado de oxidación muy alto, y con muy alto quiero decir de más 5 para arriba, lo que voy a tener son oxoaniones. Y acá los metales 3D se van a parecer a los no metales del bloque P, porque el vanadato, ¿sí?, tiene la misma cantidad de electrones de valencia que el fosfato, el molibdato es análogo al sulfato, y el permanganato es análogo al perclorato. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho hace un par de clases que Lucía se ponía nerviosa? Yo les decía, la formación de oxoaniones es una característica de los no metales del bloque P. Los metales no forman oxoaniones. Claro, los metales del bloque P, porque los metales del bloque P nunca llegan a un estado de oxidación muy alto. El más alto de todos es el bismuto, pero en estado de oxidación más 5 no lo tenemos nunca. Efecto de par inerte, es recontraoxidante. No hay bismuto más 5 nadando en una solución acuosa. No tenemos, eso no se vende. ¿Está? Pero los metales del bloque D, como pueden alcanzar estados de oxidación mucho más altos, cuando están en estos estados de oxidación tan altos, sus compuestos son mucho más covalentes, los enlaces en los compuestos y en las especies que forman son mucho más covalentes, y pueden formar oxoaniones igual que los no metales. Y de hecho, si se acuerdan, lo que vieron con Lucía, toda la formación de isopolianiones, ¿sí?, la mayoría de los ejemplos eran con oxoaniones de vanadio o oxoaniones de cromo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando tenemos un estado de oxidación a medio camino, que es más alto que 3 y más chico que 5? O sea, estado de oxidación 4. Bueno, ahí tenemos cosas que están como a mitad de camino. En esta especie de vanadio, en estado de oxidación 4, lo que tenemos acá abajo, es como que quiso ser y no pudo. Quiso ser un oxoanión, pero no pudo patear todos los hidrógenos, todos los protones de las moléculas de agua que tenía unido. Entonces quedó como a mitad de camino. Quedó unido a un oxoanión y a unas moléculas de agua. No hay muchos ejemplos de esto. No en el grupo 3D, por lo menos. Muchas veces esto incluso lo van a ver escrito de esta manera. O sea, las moléculas de agua puede ser que no las escriban. ¿Sí? Pero recuerden ustedes que es imposible que el número de coordinación del metal sea 1. ¿Tá? Alrededor del átomo metálico tiene que haber otras cosas. No puede estar solo un grupo oxo. Y las otras cosas que hay ahí, que no les están escribiendo, son moléculas de agua. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto, fantástico. Esta es la forma en la que vamos a tener a los distintos iones, según su estado de oxidación, en agua, si no hay un ligando diferente. Porque acá en realidad tenemos el ligando agua o el ligando oxo. Pero si hay otros ligandos, la situación cambia completamente, porque otro ligando puede sustituir las moléculas de agua o puede sustituir los aniones oxo y formar otros complejos que capaz que son recontrastables. Yo qué sé, capaz. Entonces vamos a parar un poquito con esto y vamos a empezar a hablar de los complejos en particular. Y vamos a ver una teoría que se desarrolló en la primera mitad del siglo pasado para explicar por qué los compuestos de coordinación de los metales 3D normalmente son coloreados. ¿Sí? Y acá, nada, una fotito, el momento Discovery de la clase. Acá tienen una solución de hexaacuo cobre, que es azul, la de níquel, que es verde, cobalto, que es
rosado, y acá dice hexaacuo hierro 3 y de color naranja. Esto está mal, acá yo me equivoqué, tenía que haberlo cambiado. El hexaacuo hierro 3 es un catión muy ácido, porque el hierro 3 tiene una carga alta y un tamaño relativamente pequeño, entonces con mucha facilidad una de las moléculas de agua pierde un protón y se forma esta especie. Esta especie es la que tiene, las hidroxoespecies son las que tienen este color naranja. El hexaacuo solo es estable a un pH muy ácido y tiene un color azulado. Nada que ver. Pero bueno, eso es un detalle. Para explicar esto, lo que nos tenemos que fijar, y lo que vamos a hacer la clase que viene, bueno, no sé si nos da un poco el tiempo ahora, podemos empezar. Lo que nos tenemos que fijar es, la culpa del color la tienen los electrones D. Sobre todo, vieron que en química inorgánica las generalizaciones siempre son riesgosas, ¿no? Yo digo esto y seguro que hay alguna excepción por algún lado. Pero en la mayoría, o en muchos de los complejos de los metales D, cuando tenemos colores relativamente pálidos, quiero decir, colores suaves, ¿sí? No muy intensos, no un color que no deja pasar la luz a través de la solución, en esos casos lo que está involucrado son los electrones D, sobre todo los electrones D en un nivel que está incompleto. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos qué le pasa a los electrones D y por lo tanto, qué le pasa a los orbitales D. Acá tenemos una representación de los orbitales D, que ustedes la habrán visto en química general. Tenemos 5 orbitales D, que los podemos agrupar en dos conjuntos, o 2 subconjuntos. Estos dos que están acá, el z cuadrado y el x2 menos y2, si ustedes se fijan, tienen el máximo de la densidad electrónica orientadas sobre el eje Z, el eje X o el eje Y. Mientras que los otros 3 orbitales, por ejemplo, el XY, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en el plano, XY mayoritariamente, pero la densidad electrónica, el máximo de densidad electrónica está entre los ejes. De hecho, en los ejes están los planos nodales. Entonces, estos 3 orbitales de acá, XY, YZ y XZ, tienen la densidad electrónica entre los ejes y los otros 2 orbitales D la tienen sobre los ejes. Y eso les va a dar un comportamiento diferente. ¿Por qué? Imagínense que tienen un ion libre. Yo qué sé, imagínense que tienen titanio 3, que tiene un único electrón D, que está solo y aburrido, y que se puede poner en cualquiera de los 5 orbitales D, porque si el ion está libre, los 5 orbitales D tienen todos la misma energía. Ahora, imagínense que a ese átomo, a ese ion de titanio más 3, se le acercan 6 ligandos. Imagínense que se le acercan 6 moléculas de agua, ¿sí? Y quieren formar un complejo de este tipo. ¿Sí? ¿Cómo se formaba esto? Bueno, ustedes se podían imaginar que cada molécula de agua, el oxígeno tenía 2 pares de electrones no enlazantes, y uno de esos pares de electrones, el oxígeno de alguna manera lo usa, se lo enchufa al titanio, va a formar un enlace ahí, ¿no? Cada molécula de agua viene con un par de electrones en la mano. Si tenemos 6 moléculas de agua, tenemos 12 electrones que se van a ir acercando amenazantemente al titanio más 3. Entonces, el pobre electrón que está ahí, ¿qué va a ver? Va a ver que por todos lados se le acercan 12 electrones. Si yo me imagino que esos 12 electrones están distribuidos uniformemente, ¿sí? Que la densidad de carga es uniforme en una esfera que rodea al átomo central, ese electrón D, que está ahí en el titanio 3, ¿qué le va a pasar? Va a sentir repulsión por esos electrones que se están acercando, y su energía va a subir. No importa en qué orbital esté, porque esa carga de 12 electrones se está acercando por todos lados, en todas direcciones. Ahora, eso es una simplificación media rara de mi parte, porque cuando el complejo se forme,
esas moléculas, esas 6 moléculas de agua, no van a estar distribuidas por todo el espacio, van a estar ubicadas precisamente en los vértices de un octaedro regular. O sea que de esos 12 electrones van a estar 2 acá, 2 acá, y así sucesivamente. Van a estar, la carga negativa va a estar concentrada en puntos que están sobre los ejes. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que el electrón D en el titanio 3 antes podía elegir cualquiera de los 5 orbitales y se pusiera donde se pusiera, la energía iba a ser la misma. Pero ahora, si el electrón D se pone en uno de los 2 orbitales que se dan de cabeza contra estas cargas negativas, va a sentir una repulsión eléctrica más grande que si se coloca en alguno de los otros 3 orbitales que se acomodaban entre los ejes. Entonces, me va a cambiar la energía del electrón en esos orbitales D. Eso lo puedo representar en un esquema de este tipo. Esta es la energía de los 5 orbitales para ion libre. Los 5 tienen la misma energía. Cuando yo acerco la carga negativa de los ligandos, pero esa carga negativa está distribuida esféricamente en el espacio, la energía de los 5 orbitales sube. Siguen estando degenerados, pero la energía es más alta, porque un electrón puesto ahí siente más repulsión por esa carga negativa. Ahora, cuando yo me avivo y digo, bueno, no, en realidad el entorno no es esférico, yo tengo un complejo octaédrico, no es lo mismo, los 5 orbitales no son iguales. Entonces, si yo tengo eso en cuenta, lo que va a ocurrir es que hay un desdoblamiento de la energía de los orbitales D. Esto de que primero los 5 orbitales D tenían la misma energía y después resulta que tengo un grupo con un valor de energía y otro grupo con otro valor, eso se dice que hay un desdoblamiento en la energía de los orbitales. Los orbitales que están orientados hacia las cargas de los ligandos van a tener más energía. Un electrón puesto ahí va a sentir mucho más fuerte la repulsión de la carga negativa del par de electrones que trae el ligando. Estos 3 orbitales que están entre los ligandos, en el dibujito de abajo, tienen menos energía. ¿Sí? A esta diferencia de energía es lo que se la conoce como desdoblamiento de campo cristalino y se abrevia con un delta O por octaédrico, ¿sí? No es un 0. ¿Ok? Y vamos a terminar acá, y a partir de este punto vamos a seguir la clase que viene. ¿Tienen alguna duda hasta acá?